Hay discos que se escuchan y hay discos que sin darte cuenta terminan escuchándote a ti. En lo que llevo de este canal hemos hablado mucho de cine, pero también soy bastante melómano. Y esa misma curiosidad por descubrir nuevas historias fue lo que en algún momento me llevó a meterme en el movimiento del rap en español. Allí fue donde conocí a uno de los gigantes de esta escena, llamado KCO. Javier Ibarra, como es su nombre real, es conocido principalmente por ser uno de los pilares de Violadores del Verso, uno de los grupos más importantes del rap hispanohablante. Hoy no vamos a hablar de ellos. Lo que vamos a hablar hoy y lo que nos interesa es lo que vino después. Después de la separación del grupo en 2006, Ibarra comenzó a experimentar con sonidos distintos dentro del rap. Se involucró en proyectos donde mezclaba hip hop con jazz, improvisaciones y una búsqueda musical mucho más libre. Fue una etapa interesante, pero también un movimiento donde muchos empezaron a preguntarse cuál sería su próximo gran movimiento. Es por eso que las expectativas para lo que venía para él eran súper enormes. Tenía bastante presión, ya que cuando eres uno de los referentes más grandes de toda una cultura, todo el mundo está esperando tu próximo paso. Cada verso, cada proyecto, cada decisión artística es observada con detenimiento y lupa. Es entonces cuando Javier decide hacer algo totalmente curioso, lo que es estar en su momento más importante, decide alejarse por completo y tener una desconexión total. Con la intención de concentrarse, de encontrar inspiración y de reconectar con su arte, decide viajar a Colombia, específicamente a Antioquia, un lugar que lo había marcado por su biodiversidad, por su naturaleza y por la sensación de tranquilidad que transmitía. La idea era simple: aislarse del ruido, acercarse a la naturaleza y dejar que las letras salieran solas. Pero la realidad fue totalmente distinta a lo que él esperaba. Al llegar a Colombia, comenzó a experimentar algo que no se esperaba: una profunda sensación de soledad. Mudarse tan lejos, estar en un lugar completamente diferente a su país y sentir la ausencia de las personas cercanas empezó a pesar más de lo que esperaba y de una factura más grande de la que él imaginó. Lo que él pensaba que iba a ser un retiro creativo se convirtió en una etapa de introspección. En lugar de encontrar inspiración inmediata, se encontraba muchas veces sentado en el sofá, escuchando pistas y esperando que las ideas aparecieran en su cabeza. Sin embargo, esto nunca pasaba. La presión de sacar un disco a la altura de las expectativas del público tampoco ayudaba demasiado. Y es precisamente donde está el corazón de este álbum, porque El Círculo no es solo un disco de rap, es un retrato bastante honesto de lo que pasa dentro de la mente de una persona que está atravesando un momento complicado. Aquí aparecen temas como la salud mental, el amor, el ego, la inseguridad y ese conflicto interno que muchas veces cargamos sin saber muy bien cómo enfrentarlo. Canciones como Basureta muestran una vulnerabilidad que no siempre es común ver en los artistas de este nivel. En ese tema se siente el cansancio mental, la confusión y la sensación de no saber muy bien hacia dónde se dirige la vida. Pero lo interesante del disco es que no se queda únicamente dentro de este conflicto, y es que en medio de este proceso aparece algo que cambia completamente la perspectiva de la vida del artista, lo que es la fe. Muchos años viviendo la religión e incluso negando la existencia de Dios, Javier relata que en uno de los momentos más difíciles de ese proceso tuvo un encuentro totalmente inesperado con un sacerdote que le dijo algo muy simple, pero que hasta a mí me recalcó mucho: Dios está contigo, hijo mío, no temas a nada. Puede parecer una frase sencilla, pero en ese momento tuvo un impacto enorme en él. Esa experiencia le permitió soltar parte del peso que llevaba encima, la presión del público, las expectativas, las dudas, pero sobre todo, el miedo a no estar a la altura de lo que todos esperaban. Y justo ahí el disco se transforma por completo. Seguimos viendo un artista con momentos de ego alto, con inseguridades y contradicciones, pero también vemos a alguien que empieza a encontrar una forma de reconciliarse con lo que está viviendo. Por eso este álbum resulta tan especial. No intenta mostrar un artista perfecto, muestra la realidad de una persona. Dos de los temas que reflejan esa transformación son Basureta y Outro. En el primero, vemos cómo KCO, perdido, se cuestiona todo, sintiendo que no hay una salida clara a sus pensamientos. Pero cuando llegamos al final del disco, ocurre algo diferente. En Outro, aparece una idea que resume todo el recorrido emocional por el que el artista pasó en la creación del álbum. Un estribillo sencillo,
pero poderoso, que se repite varias veces. Y yo me miro al espejo y digo, hostia, tío, cuanto más amor das, mejor estás. O sea, este es el truco, no pedir. Cuando estás pidiendo estás jodido, estás amargado. Cuando das, todo fluye. Esta es una frase sencilla que encierra algo muy profundo. Después de todo el conflicto interno, después de las dudas y de la presión, la conclusión llega y el artista se da cuenta de que era mucho más fácil de lo que esperaba. Es algo mucho más humano y es dar amor. Y creo que esa es precisamente la razón por la que el disco conecta tanto con la gente. Porque no habla de perfección, sino habla de lucha interna. Creo que el motivo por el que quise hablar de este disco es porque en cierto punto de mi vida estas canciones fueron muy importantes para mí. Dar un reconocimiento a que hubo una etapa donde también me sentía bastante perdido. Incluso esa idea que aparece al final del álbum terminó marcando muchas decisiones que tomé después. Logré anclar a mi vida que entre más amor das, vas a estar mucho mejor. Y sí, es una frase sencilla, pero al momento de vivir bajo esa lógica, las cosas cambian. De hecho, este canal probablemente no existiría si no fuera por la creación de esta idea. Porque detrás de cada video, detrás de cada reflexión y de cada análisis que aparece aquí, hay una intención que no siempre se dice de forma explícita, pero que está presente. Intentar transmitir algo bueno, aportar algo, o intentar que lo que uno haga tenga un poco más de sentido o de propósito. Y si algo demuestra este álbum, es que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece confundido, todavía es posible encontrar un camino.